Aquí dice, artistas del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Él es Leonardo da Vinci, notable polímota del Renacimiento italiano y a la vez anatomista, arquitecto, artista botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente es la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. Nació el sábado 15 de abril de 1452, en la tercera hora de la noche, es decir, 3 horas después del Ave María a las 10:30. Leonardo no se casó nunca y no tuvo ni esposa ni hijos. Polímota. Polímota es un erudito de amplio espectro, una persona que sabe de todo y en profundidad. Aquí dice Miguel Ángel. Él es Miguel Ángel. Fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista. Desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas, la familia Médicis de Florencia y los diferentes papas romanos. Nació en 1475 y murió en 1564 a los 88 años. Tuvo relaciones amorosas tanto con hombres como con mujeres. Los últimos 20 años de su vida se dedicó a la arquitectura. Pintor. Él es un pintor. Es un artista que practica el arte de la pintura, que consiste en crear cuadros frescos y en general en decorar superficies de un modo considerado artístico. Rafael. Él es Rafael. Su nombre completo, Raffaello Sanzio. Nació en 1483 y murió en 1523 a la edad de 37 años. Nació en Viernes Santo y falleció en esta misma festividad el día que cumplió 37 años. Considerado un niño prodigio por su precoz habilidad y al quedar huérfano se formó en los talleres de varios artistas de prestigio. La mayor parte de su trabajo está alojado en los museos vaticanos, ya que decoró con frescos las habitaciones conocidas como las estancias de Rafael. Dibujante. Él es un dibujante. Es una persona que practica y se dedica al dibujo como profesional o como aficionado. El dibujo hecho por un dibujante puede ser artístico o documental técnico. Donatello. Él es Donatello. Nació en Florencia en 1386 y murió en 1466 en la misma ciudad. Se destacó en una fuerza innovadora en el campo de la escultura monumental y en el tratamiento de los relieves, donde logró presentar una gran profundidad dentro de un mínimo plano, denominándose con el nombre de esticiato, es decir, relieve aplanado o aplastado. Se dice que siempre vivió pobre, aún a su muerte quedó a deber los 34 florines que le cobraban de renta de su casa, pero sus trabajos eran pagados con grandes sumas de dinero. La verdadera razón es que tenía indiferencia con el dinero y la riqueza. Muchas anécdotas dan testimonio que esta actitud, como cuando en el momento de su mayor apogeo de trabajo en su taller solía colgar una cesta llena de dinero del que sus ayudantes podían aprovechar libremente. Aquí dice dinero. Este es el dinero. Es un conjunto de activos de una economía que las personas regularmente están dispuestas a usar como medio de pago para comprar y vender bienes. Aquí dice Sandro Botticelli. Él es Sandro Botticelli. Nació en Florencia en 1445 y murió en 1510 en la misma ciudad. Sus obras más notables: El nacimiento de Venus, La primavera, La adoración de los magos, y fue un pintor cuatrocentista italiano. No se conoce amor concreto de Botticelli, ni alusión a excesos sentimentales. Tenía horror al matrimonio. No se casó nunca. Olvidado durante mucho tiempo, fue redescubierto a finales del siglo XIX, suscitando una gran admiración, sobre todo en Inglaterra. Aquí dice matrimonio. Esto es el matrimonio. Es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de disposiciones jurídicas o por la vía de usos y costumbres. Aquí dice Tiziano. Él es Tiziano. Nació entre 1477 y 1490 en Pieve del Carbor y murió en 1576 en Venecia. Pintor italiano del Renacimiento y uno de los mayores exponentes de la escuela veneciana. Fue famoso por su pintura religiosa, pintura mitológica y al final por los retratos.
Tiziano dominó al menos 2 generaciones de pintores venecianos, la de sus contemporáneos como Lorenzo Lotto o Sebastiano del Piombo, y la de los pintores que tenían la edad de sus hijos nacidos en torno al tercer decenio del siglo XVI, como Tintoretto y Paolo Veronese. Aquí dice retratos. Estos son los retratos. Es una pintura o efigie principalmente de una persona, también se entiende por retrato a la descripción de la figura o carácter, o sea, de las cualidades físicas o morales de una persona. Aquí dice Tintoretto. Él es Tintoretto. Nació y murió en Venecia, vivió del 1518 al 1596 a la edad de 75 años. Fue uno de los grandes pintores de la escuela veneciana y probablemente el último gran pintor del Renacimiento italiano. Sus trabajos más famosos son una serie de pinturas sobre la vida de Jesús y la Virgen María en la Escuela Grande di San Rocco de Venecia. Era el mayor de 21 hermanos. Aquí dice la Virgen María. Ella es la Virgen María. El Evangelio de Mateo y de Lucas presentan a María como una joven virgen cuando en la Anunciación supo que estaba por obra del Espíritu Santo. Aquí dice Giotto. Él es Giotto. Nació y murió en Florencia de 1266 a 1337. Fue un notable pintor, escultor y arquitecto italiano del Trecento. Se le considera el primer artista de los muchos que contribuyeron a la creación del Renacimiento italiano y uno de los primeros en romper las limitaciones del arte y los conceptos medievales. Giotto era un hombre campechano y de vida hogareña, gran conversador y de ánimo bromista. En el año 1334 la ciudad de Florencia decidió honrar al gran pintor. Se le otorgó el título de Magister, maestro y gobernador de la obra de Santa Reperata, que se encargaba de las obras de la catedral, así como arquitecto en jefe de la ciudad y superintendente de obras públicas. Aquí dice arquitecto. Él es un arquitecto. Es el profesional que se encarga de proyectar, diseñar, construir y mantener edificios, ciudades y estructuras de diverso tipo. Aquí dice Pietro Perugino. Él es Pietro Perugino. Nació y murió en Umbría, Italia, de 1448 a 1523. Fue un pintor cuatrocentista italiano en transición hacia el Alto Renacimiento. Su fama se vio oscurecida por la de su alumno más prestigioso, Rafael. El Perugino fue uno de los primeros que utilizó en Italia la pintura al óleo. Aquí dice óleo. Esto es el óleo. Es una técnica pictórica consistente en mezclar los pigmentos con un aglutinante a base de aceites. Aquí dice Piero della Francesca. Él es Piero della Francesca. Nació y murió en San Sepolcro, Italia, de 1415 a 1492. Pintor al fresco y matemático italiano de Quattrocento. Es uno de los principales fundamentales personajes del Renacimiento, aunque jamás trabajó para los Médicis y pasó poco tiempo en Florencia. Su obra maestra y una de las más significativas del Renacimiento son los frescos de la Basílica de San Francisco en Arezzo, dedicados a la leyenda de la Santa Cruz. Procedía de una familia de mercaderes, de ahí que supiera matemáticas, cálculo, álgebra, geometría y contar con el ábaco. Murió en San Sepolcro al mismo tiempo el día que Cristóbal Colón pisó por primera vez América. Aquí dice matemático. Él es matemático. Es una persona cuya área primaria de estudio e investigación es la matemática, es decir, contribuye con nuevo conocimiento en este campo de estudio.